Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que muy bien, que hayan tenido una semana agradable, no estén muy resfriados como yo. Les doy la bienvenida entonces a la cuarta clase de química para cuarto medio del programa EAR Chile. Hoy día vamos a ver los fenómenos nucleares parte 4, la última. ¿Ah? Ha sido harta materia esto. Hoy día de hecho vamos a repasar también un poco. Solo habíamos visto en los primeros videos, hemos visto características y ¿cómo se llama? Y alguna un poco de información sobre las distintas, eh, por decirlo así, utilidades, ¿cierto? O usos que se le da a la radioactividad, ¿ya? A la energía nuclear. Hoy día vamos a verlo más, en más detalle. ¿Ya? Nosotros habíamos visto algo muy superficial. Sin embargo, hoy día vamos a entrar en detalles importantes y les voy a pedir la actividad práctica y ustedes me averigüen también cosas importantes sobre esto. ¿Ya? Comencemos entonces. ¿Cuáles son los contenidos específicamente? Las aplicaciones que dijimos, ¿cierto?, sobre la energía nuclear, ya sean pacíficas o bélicas. Entonces, como estamos diciendo, la energía nuclear puede tener aplicaciones tanto pacíficas como para uso, cierto, bélico de guerra. ¿Ya? Las aplicaciones pacíficas que vamos a ver son la obtención, por ejemplo, de electricidad, uso en medicina, uso en agricultura. Y de acuerdo a las aplicaciones bélicas, ¿cierto? Vamos a ver los distintos tipos de bombas nucleares que se han producido y que existen actualmente. Perdón, ustedes recuerden también y revisen también el video número uno, ¿ya? Porque ahí también mencionamos un poco de información de esto para que a ustedes les quede más claro. ¿Ya? Lo importante es que también que combinen toda esta materia, esto no es algo saltado. ¿Ya? Yo más adelante, no sé, al final de agosto, por ahí, también vamos a hacer un resumen de esto, ¿ya? Para que no se nos olvide toda esta información que es tan amplia, ¿ya? Vamos a hacer un resumen, ejercicios, ensayos, ¿ya? Para practicar para la prueba que van a tener ustedes. Entonces, las aplicaciones pacíficas. Una importantísima, ¿cierto?, de la energía nuclear, quizás la más importante en términos de beneficio, sería la producción de electricidad. ¿Sí? Ustedes saben que la electricidad, ya sea por fuente hidráulica o por distintas otras fuentes de energía, ¿cierto? Eh, es un tipo de energía que para nosotros, ¿cierto?, los seres humanos, está teniendo un mayor valor cada vez. ¿Sí? Está aumentando su dificultad de obtención y su, y su costo, ¿ya? Por el aumento exponencial del uso que se le está dando. Una de estas, una de, por decirlo así, una de las alternativas, ¿cierto?, para poder obtener esta energía eléctrica con mayor o menor costo, perdón, ¿ya? Sería la energía nuclear. ¿Ya? Por ejemplo, la fisión nuclear es una forma de, ¿cierto?, de energía sumamente importante para poder realizar la electricidad. Esto se da en los reactores nucleares. ¿Recuerdan que habíamos mencionado anteriormente eso? ¿Ya? Los reactores nucleares, ¿cierto?, se logra controlar mediante reacciones específicas, ¿cierto?, y controladas, valga la redundancia, reacciones de fisión nuclear, ¿ya? Evitando, ¿cierto?, que puedan sobreexpandirse, ¿cierto?, y terminar en una consecuencia más grave, muy grave. ¿Ya? Los reactores nucleares en general están formados por distintos componentes que le dan esta capacidad para que puedan generarse en su interior las reacciones de fisión nuclear. ¿Ya? Ellos están compuestos por un material moderador, están compuestos por barras de control, por sistemas de enfriamiento y por un sistema de blindaje. En sí, el material moderador, ¿ya?, generalmente es agua, ¿ya?, que sirve para desacelerar los neutrones producidos en el proceso de fisión. Si ustedes se acuerdan, ¿cierto?, en la fisión es la separación de un átomo grande en átomos más pequeños. Y siempre en la fisión ocurría que se esparcían o se liberaban, ¿cierto?, una cantidad de neutrones, los cuales tienen la capacidad de poder producir fisión en otro átomo grande que estuviera cercano. Por eso es que se desarrollaba, ¿cierto?, una reacción en cadena.
¿ya? En la fisión. Entonces, este moderador, ¿cierto?, hace que en cierto modo los neutrones choquen un poco más con ellos, el agua, que choque más con el agua y evite que produzca fisiones tan en cadenas tan abundantes. ¿Sí? Está la barra de control. ¿Ya? Estas son elaboradas con cadmio o boro, ¿ya? Y también, similar al material moderador, tienen la capacidad en este caso de absorber los neutrones. ¿Ya? Sin estas barras de control, en general, el calor que se genera, ¿ya?, podría derretir todo el interior de un reactor nuclear, ¿ya?, liberando incluso, ¿cierto?, produciendo rupturas, liberando incluso ese material radioactivo hacia el ambiente. Otro componente importante es el sistema de enfriamiento. ¿Ya? Acá se absorbe el calor producido por una fisión nuclear y lo transfiere, ¿cierto?, fuera del reactor. O sea, esto sirve, el sistema de enfriamiento sirve, como dice su nombre, ¿cierto?, para enfriar el calor que se está produciendo acá. Y es un motivo importante por lo cual se produce mucho vapor de agua. ¿Ya? Eh, Cuando se está generando, ¿cierto?, un generador eléctrico en este caso. ¿Ya? Para hacer generar para hacer funcionar un generador eléctrico. ¿Ya? Está el sistema de blindaje también, que es como la estructura más externa que tiene este sistema, ¿ya?, que evita la fuga de radiaciones hacia el exterior. ¿Ya? Generalmente están hechos de hormigón, concreto o plomo, ¿ya?, que son los materiales que evitan que las partículas radioactivas puedan escapar de él. ¿Ya? En el primer caso, entonces, hay varios métodos de espesor, cuando tenemos, por ejemplo, hormigón, y en el segundo, por lo menos unos 22 centímetros. ¿Sí? O sea, hay ciertos lugares donde tenemos mucho, mucho espesor, cuando tenemos hormigón, por ejemplo. Acá entonces está más o menos el sistema, ¿cierto?, de componentes radioactivos, como neutrones que se están produciendo en forma cuantiosa, ¿cierto?, producto de la fisión, el agua en esta parte, ¿cierto?, como eh, moderadora, ¿ya?, la barra de control, ¿sí?, que tiene capacidad de absorber los neutrones, ¿cierto?, y el vapor de agua, ¿cierto?, que tiene esta capacidad de poder producir un vapor y permitir, ¿cierto?, la reacción eléctrica. En medicina tiene aplicaciones importantes también la radioactividad. El comportamiento químico de los isótopos radioactivos es idéntico al de los isótopos que son estables en el mismo elemento. O sea, los átomos, por ejemplo, un átomo de yodo normal, ¿cierto?, no radioactivo, se comporta exactamente igual que un átomo de yodo radioactivo. ¿Sí? La diferencia está en que el átomo de yodo radioactivo, ese isótopo, ¿ya?, al poder emitir radiaciones, ¿ya?, se puede usar como un marcador, como un trazador o un localizador. ¿Ya? Y esto puede ser muy útil, incluso como tratamiento, ¿cierto?, para algunas enfermedades. ¿Ya? Es decir, sus radiaciones pueden actuar cambiando el funcionamiento de células, por ejemplo, células tumorales, ¿ya?, y evitando que éstas puedan seguir creciendo, en un proceso que se conoce como radioterapia, por ejemplo, para algunos tipos de tumores que pueden transformarse en cáncer. ¿Sí? Y en otros casos, con su rol trazador o marcador, como decimos, se utiliza mucho cuando las personas quieren realizarse algún examen, como por ejemplo un TAC, ¿ya?, un, o una resonancia nuclear magnética. ¿Ya? En general, el uso en la medicina, ¿cierto?, es muy abundante, sobre todo para ver enfermedades o patologías a nivel del páncreas y de la tiroides. ¿Ya? Donde más se ocupa isótopos radioactivos para poder sacar imágenes y controlar esto. ¿Ya? O atacar también esto. Por ejemplo, el cáncer de la tiroides se ataca principalmente con yodo radioactivo. ¿Sí? Lo mismo con el páncreas. O con cirugía. ¿Ya? Acá está, por ejemplo, un radiotransductor. ¿Ya? Perdón, este está el TAC, ¿cierto?,
donde va a lograr, donde se mete una persona que se le inyectó el radiotransductor, que es esta sustancia radioactiva, ¿ya? Que está en un líquido disuelto y permite pasar por ejemplo, por la circulación sanguínea y llegar hasta los órganos donde se quiere, donde este átomo radioactivo puede actuar, o nos interesa por lo menos que actúe. ¿Ya? Y esto nos va a permitir entonces rastrear, en cierto modo, la radiación que se está generando, ¿ya? Y verlo en imágenes. En la agricultura, la la radioactividad tiene un rol también sumamente importante y ha tenido un rol importante. ¿Ya? Sobre todo, por ejemplo, en el estudio de la efectividad de distintos nutrientes en los distintos cultivos. Por ejemplo, hay cultivos que no crecían tanto y con cierta radioactividad se ha visto que han podido crecer de una u otra forma. ¿Sí? Hay cultivos más resistentes, por ejemplo, a las plagas también. Sobre la radioactividad se han generado cambios en estos cultivos que han logrado evitar que los bichos, los distintos insectos, ¿cierto? Puedan, o hongos incluso, las puedan afectar. Se han hecho más resistentes. ¿Ya? Esto es con dirigido, o sea, específicamente con ciertos átomos que logren cambiar ciertas estructuras moleculares de la planta. También se usó en Chile y se sigue usando, ¿cierto?, para el control de la mosca y la fruta, que producía muchas enfermedades tanto en las personas como en la misma vegetación que producía que se pudrieran estas frutas. ¿Sí? Hoy en día con esta radiación se ha logrado eliminar y mantener bajo el control de esta plaga, o sea, afectándolos directamente a ellos. ¿Sí? En los seres vivos la radiación eh, tiene efectos importantes igual. ¿Ya? Hay sustancias que pueden tener, no sé, acciones naturales o bien artificiales. ¿Ya? Por ejemplo, las naturales provienen del suelo, de la roca, de las radiaciones cósmicas, y en el caso de las radiaciones artificiales son producidas principalmente por el hombre, ¿ya? Como la fisión nuclear y los reactores nucleares, o la mala utilización de desechos nucleares también. En general, el efecto en los seres vivos se mide en SB, ¿ya? Es un tipo de dosis especial que implica, ¿cierto?, directamente la radiación de los seres vivos. O sea, siempre que ustedes escuchen SP, ¿ya?, es una dosis en la cual se ve afectada, ¿cierto?, los seres vivos por radiación. Si cuando esta dosis es de 0 a 0,25, por ejemplo, no hay un efecto inmediato. Cuando es de 0,25 a 0,50, la disminución temporal de la cuenta de glóbulos rojos, blancos, perdón. O sea, baja la cantidad de glóbulos blancos después de un tiempo. Entre 0,5 a 1 hay una disminución importante de la cuenta de glóbulos blancos, o sea, baja bastante. Cuando es de 1 a 2 hay náuseas, caída de cabello, ¿ya? Y cuando es de 2 a 5 ya empiezan a ocurrir hemorragia interna y posible muerte. Ahora ya cuando es mayor a 5 hay más de un 50% de probabilidades de que ocurra una muerte en los 30 días próximos. Ahora, aplicaciones bélicas de la radioactividad tenemos, por ejemplo, el bombardeo producido en Japón, que ocurrió en 1945 durante la Segunda Guerra Mundial. Y esa fue una explosión relativamente pequeña, esa bomba atómica, ¿cierto?, de Hiroshima. ¿Ya? Si las comparamos a la capacidad que tienen las bombas nucleares actualmente. O sea, se piensa de hecho que casi todo el potencial nuclear de armas nucleares que existe en el planeta está concentrado en el hemisferio norte, principalmente en Estados Unidos y en Rusia, o la Unión, ¿cierto?, Soviética. ¿Ya? Está alcanzando los 15.000 megatones. Para tener una idea, ¿cierto?, cuando hablamos de megatones, ¿ya?, imagínense ustedes que, por ejemplo, un kilotón equivale a 1.000 toneladas de dinamita, ¿sí? Y un megatón, ¿ya?, corresponde a 1.000.000 de toneladas de este explosivo. Imagínense que una tonelada de dinamita es lo que se ocupa, por ejemplo, no, pongámosle unas 100 toneladas de dinamita, es lo que se ocupa, por ejemplo, en un día en todo Chuquicamata, ¿ya?, para producir explosiones, ¿cierto?, y poder retirar todo lo que se está ahí, lo que se encuentra en ese lugar. ¿Ya? Perdón, unas 10 toneladas. ¿Eh? Eso
son 10 toneladas. Entonces, un kilotón equivale a 1000 a 100 veces eso. ¿Sí? Y un megatón corresponde a 1 millón de toneladas de este explosivo. O sea, estamos hablando de que es una cantidad tremenda, ¿cierto? La bomba de Hiroshima equivale a unos 12 kilotones. Es decir, no es mucho más, ¿cierto? O sea, es una cantidad impresionantemente grande comparada a los explosivos que se ocupan normalmente, pero no es nada comparado, ¿cierto?, a lo que es un megatón. Y como dijimos, la fuerza, la potencia nuclear que existe entre esos dos países principalmente, se estima que alcanza los 15.000 megatones. O sea, cantidades de, ¿cierto?, de armas nucleares impresionantes. Tipo de armas nucleares sería la bomba atómica, por ejemplo. Están armas nucleares como la bomba de hidrógeno y está también la bomba de neutrones. ¿Eh? La bomba atómica o bomba A, ¿cierto?, se basa en la fisión nuclear, ¿ya? Y usan, ¿cierto?, como combustible el uranio, el polonio, el pudio, ¿ya? Y mezclan entre estos elementos radioactivos, ¿ya?, que se van a fisionar y dan una gran cantidad de energía y radiación. Actualmente la mayoría de las bombas atómicas, ¿cierto?, están instaladas en cohetes llamados misiles, ¿ya? Y tienen, ¿cierto?, una cantidad de energía que es relativamente controlada, ¿ya? Por lo tanto, no, muchos de ellos no tienen tanta potencia como la bomba de Hiroshima, ¿cierto? Pero efectivamente existe la tecnología para poder producir una bomba atómica con mucha mayor potencia que la bomba de Hiroshima. La bomba de hidrógeno, ¿ya?, es una bomba que se basa en la fusión nuclear. ¿Se acuerdan que cuando dijimos que la fusión nuclear tiene alrededor de unas 10 veces más energía que la fisión nuclear? ¿Sí? Esta bomba, ¿cierto?, Eh, utiliza como combustible el hidrógeno y el helio, ¿ya? Para que una bomba de hidrógeno haga explosión se necesita siempre una gran cantidad de energía en forma de temperatura, de calor. O sea, se requiere varios millones de grados Celsius, ¿ya? ¿Se acuerdan que la fusión nuclear es casi imposible realizarla en Chile, o sea, en el mundo, ¿ya?, salvo por este método? Es decir, pues se produce en cierto modo una reacción de fisión, primeramente, lo cual produce una gran cantidad de energía y eso permite, ¿cierto?, que se pudiese producir una fusión posteriormente. ¿Eh? O sea, para que ocurra una bomba de hidrógeno o para que combustione una bomba de hidrógeno, tiene que haber una explosión primeramente de una bomba atómica, una bomba tipo A. Y por último también está la bomba de neutrones, ¿ya?, que esta es una modificación de la bomba de hidrógeno, ¿ya?, y se trata de un mecanismo de fusión, ¿ya?, que reduce lo más posible la onda explosiva. O sea que ya hay una fusión, pero la energía calórica, la energía destructiva que tiene, ¿cierto?, se disminuye lo más posible, ya, con mecanismos especiales. Pero se libera gran cantidad de neutrones, ¿ya?, y esos neutrones bombardean todo lo que está alrededor. Por lo tanto, produce un gran daño biológico, un gran daño, ¿cierto?, a la materia viva, ¿ya? Aunque, por ejemplo, la destrucción de ciudades, de casas, de estructuras, no sea tan amplia, pero sí lo va a ser para los organismos vivos. ¿Sí? Como dice acá, ¿cierto?, daña principalmente organismos vivos, pero no así a la estructura sólida o artificial. Afortunadamente, entonces, hasta hoy la bomba de hidrógeno y la de bomba de neutrones no han sido utilizadas más que en pruebas experimentales. O sea, no se han hecho ataques directamente, ¿sí?, como sí ocurrieron anteriormente, ¿cierto?, con la bomba atómica. Se han hecho pruebas, eso sí, a nivel del Océano Pacífico principalmente, ¿ya?, tanto de la bomba de hidrógeno, ¿cierto?, como la bomba de neutrones. Esta es una bomba de hidrógeno que tiene un compartimento especial en el cual ocurre una fisión y esa fisión produce la energía necesaria para que ocurra la fusión, que es como la segunda etapa.
¿Qué efectos tendría en el planeta si hubiese una guerra nuclear, por ejemplo? Se ha visto que en realidad los daños serían tremendos, serían importantísimos, de acuerdo a los ataques que pudieran ocurrir, por ejemplo, si se usaran unos 5 megatones, ¿ya? De esos 15.000, ¿recuerdan que dijimos que se encontraban en el hemisferio norte? ¿Ya? Cantidad en términos de armas nucleares. Si se ocuparan 5.000, ¿ya? En un ataque y contraataque, lo que pasaría, solo con 5.000, se incinerarían miles de ciudades, ¿cierto? Se quemarían miles de ciudades con sus habitantes, o sea, harían un montón, millones quizás de muertos, ¿cierto? El polvo de la ceniza, ¿ya? Y el hollín de esas explosiones, así como ocurre más o menos en un volcán, ¿cierto? Pero en este caso sería mucho mayor, ¿ya? Se elevarían varios kilómetros sobre la superficie del planeta, ¿ya? Y se formaría en cierto modo un manto que taparía la luz solar, por ejemplo, se pensaría que podría haber oscuridad total incluso en muchas partes del planeta, ¿ya? Y con el tiempo, con los días, esa oscuridad, ¿cierto?, abarcaría la totalidad completa, o sea, la totalidad del planeta. Se viviría el invierno nuclear entonces en todo el planeta. Habría una falta de sol, fríos, temperaturas más bajas, ¿cierto? Un invierno efectivamente como si fueran nubes, pero estas nubes estarían, ¿cierto?, formadas por este hollín, el polvo y la ceniza, ¿ya? El polvo que está en suspensión entonces sería además un polvo de tipo radioactivo, por lo tanto el daño biológico a la población, ¿cierto?, sería tremendo, ¿ya? Por otro lado, o sea, la población, estamos hablando de población viva, es decir, seres humanos, animales, plantas. El polvo radioactivo, después de un tiempo, se piensa que alrededor de más de 6 meses, caería, ¿cierto?, en forma de lluvia radioactiva, ¿ya? Dañando ríos, lagos, campos, y ahí sí afectando mucho más a todos los individuos presentes, ¿cierto?, en el planeta. Por lo tanto, el daño y la destrucción podría abarcar enormes territorios, casi todo el planeta, aunque fuera una cantidad mínima, ¿cierto?, entre comillas, ¿ya?, en comparación al potencial nuclear que tienen estos países principalmente. Ahora, para terminar ya, los desechos nucleares es un gran problema, ¿cierto? En todo lo que es la utilización de compuestos radioactivos para los distintos fines, ya sean de investigación, ya sea con fines energéticos o médicos, ¿ya? En general, los subproductos que se obtienen, ¿cierto?, de la fisión nuclear, en las plantas nucleares para obtener, ¿cierto?, electricidad, o en la medicina, ¿ya? Son como los principales desechos, ¿cierto? En la formación, en la construcción de armas o de estructuras bélicas, ¿cierto? Ya, no se tiene muchos datos, no es algo que se establezca en gran cuantía. Sin embargo, obviamente también producen desechos, ¿ya? El uso de radiación también en la agricultura también produce contaminación a plantas, ¿cierto?, a organismos vivos presentes, al agua, ¿ya?, de los sectores, y todo eso tiene efecto en el ecosistema como tal, ¿ya? O sea, se han acumulado por muchos años todos estos depósitos de basura radioactiva, ¿ya? Se han acumulado por muchos años. De hecho, hay muchas prácticas que han sido, ¿cierto?, descubiertas de eliminación de estos desechos, ya sea bajo tierra o en el mar, y han sido sancionados. Hoy en día está prohibido completamente en los países, ¿cierto?, poder hacer eliminación de estos desechos en forma arbitraria, en forma irresponsable, ¿ah? Se piensa que el almacenamiento de este material por mientras hasta que se logre ver alguna forma o mecanismo de eliminación, ¿sí? En Chile, eh, en 1974 se creó una Comisión Chilena de Energía Nuclear, ¿ya? Principalmente con fines de investigación, ¿ya? Con aplicaciones pacíficas, obviamente, con el fin de, por ejemplo, ver un reactor, ¿ya? Que permita generar sustancias de uso médico, de uso agrónomo,
y también de investigación científica física, por ejemplo, ¿ya? Y química. Más que con el fin de producir, era con el fin de buscar información. ¿Ya? Hay dos centrales, una que está ubicada en La Reina y otra que está ubicada en Los Guerreros, en Santiago. ¿Sí? Muchachos, revisen esta información, revisen las guías complementarias, revisen los videos, ¿cierto? Y hagan las tareas. Hay muchos que no están haciendo las actividades prácticas. ¿Ya? Lo importante es que las puedan hacer, muchachos. Recuerden que eh, ya en octubre tienen la prueba, ¿cierto? De evaluación de esto. Y es importante que ustedes sepan que esta materia es harta. Entonces no tienen que dejar que se junte. Ya no tienen que dejar todo para el último tiempo. Ya, recuerden que tienen que aprobar, ustedes están en cuarto año, ¿cierto? Tienen que aprobar este año y egresar efectivamente a la educación media. ¿Ya? Bueno muchachos, los felicito por todos los que han hecho la tarea, la he realizado y muchos les ha ido bien. ¿Ya? Y los que no la han hecho, pónganse al día. Hagan las tareas, las actividades prácticas y mándenlas las atrasadas al correo de docencia@erchile.cl. Ellos me lo van a hacer llegar a mí. ¿Ya? Eso es todo muchachos, cuídense, nos vemos, que estén bien, chao.